a su académica de número, licenciada Susana Frías, quien ocupa el sitial dedicado a honrar al ilustre polígrafo Pedro de Angelis, cuya extraordinaria labor como periodista, historiador y coleccionista le ganó un lugar prominente entre los fundadores de la cultura argentina. Y está bien que se haya otorgado a la profesora Frías la custodia espiritual de ese asiento, pues ella se ha dedicado desde la adolescencia casi al grato pero siempre sacrificado trabajo en los archivos, cuya consulta resulta indispensable para develar los muchos aspectos ignorados de nuestro pasado. Y sobre todo porque ha preferido estudiar nuestra historia remota, la de los tiempos iniciales de la presencia hispana en el Río de la Plata, que requiere no solo un acabado conocimiento del contexto histórico, sino ilimitada paciencia y pleno conocimiento de la técnica paleográfica para desentrañar interminables párrafos escritos con grafía procesal encadenada. Puedo decir que conozco la diligencia y actividad de la licenciada Frías desde los días en que nuestro gran amigo e ilustre historiador César García Belsunce encaró la tarea de dirigir una ambiciosa investigación en equipo, modalidad poco frecuente entonces, sobre los prolegómenos, desenlace y consecuencias de la batalla de Pavón. La mayoría éramos jóvenes y ella, la más joven de todos. Poco a poco nuestra colega fue orientando sus pasos hacia la historia de la población. Con la dirección del mismo García Belsunce, participó en la concreción de una obra clásica, Buenos Aires y su gente, 1800-1830, cuyo primer tomo apareció en 1976. El adecuado empleo de un riquísimo material documental permitió brindar un amplio panorama de los diferentes aspectos de la vida de la ciudad y la campaña en los tiempos en que concluía la dominación hispana y surgían con ingentes esfuerzos las provincias unidas del Río de la Plata, malogradas por las luchas fratricidas, pero suficientemente comprometidas como para alcanzar la independencia. La licenciada Frías tuvo a su cargo, junto con el doctor Abelardo Levalli, el segundo volumen dedicado a salud y delito. La mención de su vasta obra escrita nos llevaría un tiempo que le corresponde cubrir a ella, en la que será sin duda una brillante exposición. Pero al azar señalaremos los títulos de algunos libros en los que la profesora Frías participó como autora, coautora o coordinadora. Los vascos en América, investigación sobre asentamientos vascos en el territorio argentino, siglos XVI-XIX, la familia en la sociedad colonial, en la familia, permanencia y cambio de Navarra a Buenos Aires, los vascos en Buenos Aires, 1580-1713, la expansión poblacional, migraciones internas y externas en Nueva Historia de la Nación Argentina, la población colonial argentina, estudio regional comparativo, etcétera, etcétera, etcétera. La dedicación de la licenciada Frías al periodo hispánico no le ha impedido incursionar en otras etapas más recientes de nuestro pasado. Por otra parte, no puedo dejar de mencionar su extraordinaria labor de preservación de los archivos eclesiásticos argentinos, en lo que ella llama su segunda pasión. Planificó y dirigió la informatización de partidas de bautismo, matrimonio y defunción 1635-1830 en la parroquia Catedral. Igual proceso desarrolló para la parroquia Nuestra Señora de la Merced 1830-1860. Planificó la catalogación y dirigió el equipo de información del archivo de la Fundación Sur, Victorio Campo, 2004-2009. Asesoró a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa sobre la catalogación del archivo histórico de Enrique Shaw, causa de beatificación. Planificó y dirigió las tareas de inventario, catalogación e informatización del archivo de la provincia de San Agustín de los Padres Dominicos, actualmente en curso, y otro tanto hizo con las tareas de inventario, catalogación e informatización del archivo de la Fraternidad Laical Dominicana de Buenos Aires.
Cabe agregar que la licenciada Frías ha ejercido la docencia universitaria, ámbito desde el cual alentó múltiples vocaciones y que ejerció cargos directivos en ella. Designada miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, ocupa actualmente la dirección del internacionalmente prestigioso Grupo de Historia de la Población de la entidad, que fundó hace muchos años el doctor García Belsunce. Tengo el honor de que me acompañe como vocal de la Comisión de Archivos de la Academia que dirijo. En esa comisión, ella ha desplegado su capacidad de trabajo y saber para conservar los excelentes fondos documentales de la institución. Mientras colabora con las actividades de la Academia Browniana, nuestra colega dirige actualmente un seminario internacional sobre historia de la población que realiza online la Universidad de Sevilla. Antes de concluir, quiero agradecer la presencia del almirante Tarapó, que lo hace en representación del jefe de Estado Mayor de la Armada, del presidente del Instituto Argentino de Historia Militar, general Rafael Barni, y del comodoro Daniel Degani, que a pesar de la hora que debe ser muy avanzada en este momento en Francia, nuestro delegado del Instituto en Francia se hace presente. Además de los señores académicos y antiguos alumnos. Se muteó, doctor. Ahora, a quienes les envío un saludo muy cordial al verlas en sus respectivos lugares de trabajo. A la vez que entrego a la licenciada Frías su diploma en forma virtual, le cedo con intenso afecto y respeto la cátedra de la Academia Browniana. Tiene la palabra. Señor presidente de la Academia Browniana, señores miembros académicos, amigos, colegas, quiero agradecer las palabras del doctor De Marco, pero sería injusto de mi parte no enmarcarlas en un reconocimiento más amplio, que está compuesto por innumerables gestos suyos que han ido jalonando mi carrera y llegan desde lejos hasta el día de hoy. Fue convocándome una y otra vez para publicar en las páginas de Regesta cuando era su director, en el diario La Capital al que había pertenecido y donde gozaba de gran respeto, y más adelante al encargarme distintos proyectos cuando todavía yo no pertenecía a la Academia Nacional de la Historia, desde el cargo de director de publicaciones y después como presidente de la Academia. Hay otros dos momentos significativos que quiero resaltar en mi relación con el doctor De Marco. Allá por 1994, como director del Instituto de Historia Política de Rosario, organizó una serie de charlas sumamente exitosas, a las cuales me invitó para exponer sobre la utilidad del método prosopográfico para la historia política. Muchos años más tarde, siendo director de la carrera de Historia de la Universidad Católica Argentina, me allanó los obstáculos para que pudiese obtener mi título de licenciada, título que en la época en que yo estudié todavía no se podía obtener. Al hacerse cargo del Instituto al estar en el Instituto Browniano, no dudó en proponerme como miembro de número, que es el antecedente más cercano para mi nombramiento como académica en la institución. Y al distinguirme con el sitial de Pedro de Ángeles, está haciendo mención, como él mismo ha dicho, a esa actividad a la cual los dos somos tan afectos, que es la de los archivos. Y el otorgarme el sitial de Pedro de Ángelis es de un gran reconocimiento a mis tareas en la especialidad, pero también
siento que es una forma de aunarnos en las tareas de pesquisa documental que ambos encaramos con entusiasmo en distintos lugares. Por todo lo dicho, mi agradecimiento a su presentación es sobre todo una forma de hacer pública la deuda que yo tengo hacia él. Doctor De Marco, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahora me voy a referir brevísimamente, porque no nos va a dar el tiempo y el secretario me va a correr con el horario, al sitial que ocupo. Pedro Antonio Diego Enrique Estanislao de Angelis, que así se llamaba, nació en Nápoles un 20 de junio de 1784. Murió en Buenos Aires en febrero de 1859. Su vida fue compleja, muy llena de sinsabores, algunos provocados por los vaivenes políticos y otros relacionados con el carácter tan difícil que tenía, muy revestido de altanería y a la vez mezclado con ataques de sus enemigos y acusaciones de connivencia con el Imperio de Brasil, que nunca fueron totalmente probadas, pero tampoco totalmente desmentidas. Como tantos otros europeos, llegó al Río de la Plata de la mano de Rivadavia, con el objeto de ser editor de 2 periódicos. Sin negar la importancia que tuvo su labor en ese campo, prácticamente hasta su muerte, quisiera mencionar otros 3 espacios en los que considero que fue relevante. En primer lugar, su tarea de bibliógrafo, tal vez el primero del país en ese terreno, y del cual su labor permanece todavía inédita en gran parte. Fue además un escritor prolífico que escribió más de 50 obras. Quiero mencionar muy particularmente, la única a la que me voy a referir, la colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna del Río de la Plata. Esa obra se editó a partir de 1836. Todavía subsisten en unas pocas bibliotecas del país ejemplares de esta edición. Lamentablemente, porque la misma, aunque se volvió a editar 3 veces más en el siglo XX, en esas ediciones todas tienen deficiencias, a juzgar por lo que dice Josefa Sabor, que es una experta en el tema. Volveré a referirme a esta colección documental. Pero antes quiero hablar de la biblioteca. Dice Sabor, la más valiosa que hasta entonces conociera el Plata, lo que revela en él una pasión bibliográfica puesta al servicio de sólidos conocimientos. Lo importante de esa biblioteca, y ahí viene la relación que el doctor De Marco mencionó al presentarme, es que no solo atesoraba libros, sino una valiosa colección documental. Cuando Rosas cayó, a quien él le había dedicado la mayor parte de los años de labor, se exilió en Montevideo y, acuciado por los problemas económicos, puso en venta la biblioteca. No me voy a detener en los ofrecimientos que hizo, pero finalmente esa biblioteca terminó en el Imperio de Brasil y hoy es custodiada por la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Prácticamente hasta la fecha ha permanecido con una catalogación insuficiente y muy pocos investigadores se animaron a explorarla. Recién, a partir de hace 2 o 3 años, parte de la misma puede ser consultada en línea. Pero quiero terminar la semblanza con un dato que me resulta poco conocido y que quiero que sea tomado como un homenaje a la Academia Browniana. Durante su vida, De Angelis mantuvo contacto epistolar con libreros y con personalidades del mundo intelectual europeo. Cuando estaba pergeñando la colección de obras y documentos, en octubre de 1835, le escribió al capitán de navío Martín Fernández de Navarrete, director por entonces de la Academia de la Historia Española. De Angelis conocía muy bien el prestigio del marino y en la carta le decía:
sé de su importante obra sobre Colón, pero solo han llegado aquí los 3 primeros tomos. Le recalcaba la relevancia que la misma tenía para la historia de América. Le hablaba de bibliófilo a bibliófilo y le enumeraba la documentación que tenía y que pensaba publicar en la colección. Y fue su espíritu de erudito lo que le impulsó a pedirle que buscase el acta de fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza, que hasta el día de hoy continúa desaparecida. Cito esta carta de la que no conozco respuesta, porque para mí ofrece una pintura muy clara de este hombre, en quienes los afanes del dinero nunca pudieron sobrepasar los del conocimiento. Y dicho esto, voy a tratar de ilustrarlos brevemente sobre un mito transatlántico, el peje Nicolau. El triunfo de la muerte de Peter Bruegel o las pinturas del Bosco son una excelente introducción a la mentalidad del hombre moderno. Del mismo modo que lo son los mapas historiados de la época del descubrimiento, que estaban poblados de seres fantásticos. Son imágenes que a la mentalidad del mundo actual le resultan cuando menos incomprensibles, pero que tenían un hondo significado para aquella época en la cual lo monstruoso no tenía la dimensión cuasi patológica que le damos hoy, o que le da el mundo de hoy. Dice Mariela Insúa que el monstruo poseía una doble vertiente. Era una maravilla admirable por su extrañeza y a la vez era un agente provocador de espanto. Y en este último sentido, su representación o el relato de sus hazañas era admonitorio. Servía para exorcizar miedos, pero también para llamar la atención sobre las prohibiciones morales y los deberes éticos. Asimismo, buscaba advertir sobre el exceso de curiosidad o la ambición excesiva. En el ámbito ya de los relatos, lo monstruoso se hacía verosímil a los ojos de la gente, ubicándolos en tiempo y espacio, dotándolos de referentes reales, un lugar geográfico específico, el nombre de un rey, los padres del personaje. Si nos remitimos al pasado, a la antigüedad, en la mitología griega, Escila y Caribdis personificaban los poderes destructores que amenazan en el mar a los navegantes. Podemos ubicar a estos dos personajes femeninos en la zona de la Argólida, en el Peloponeso, pero curiosamente mucho más tarde se ubican en el estrecho de Mesina. Y allí, precisamente, es donde por primera vez aparece la historia del peje Nicolau. Y también, muy curiosamente, los difusores de esa historia en el siglo XI fueron escritores ingleses. De allí migró la historia a Nápoles y después al Mediterráneo occidental y a la península ibérica. De ahí a América, y de América de regreso a Europa. Ese trasiego sirve para que el mito sufra transformaciones, agregados y adaptaciones. En la época italiana, es decir, en la época en que lo ubicamos en la península itálica, se lo conoce como colapesco il tuffatore. Tuffatore es buzo en castellano. Un gran nadador a quien el rey de Nápoles le habría desafiado para que buscara en el fondo del mar un vaso. Esta primera composición del Pese fue difundida por Benedetto Croce cuando aún era muy joven y la difundió Julio Caro Baroja. Así fue repetida también en la primera versión española, la de Pedro Mejía en 1540. 2 siglos más tarde, y lo digo expresamente, señalo esto expresamente, después veremos por qué, el caraqueño fray Juan Antonio de Navarrete lo reafirma diciendo: era hombre y no pez, diestro nadador y buzo capaz de estar mucho tiempo bajo el agua.
Ya en ese momento, esta versión del Tufatore comparte su éxito con otra, referida a un niño tan amante del agua que es maldecido por su madre para que permanezca siempre en ese medio del que tanto gustaba. Llegamos así al siglo XVII. El peje Nicolao comparte el sitial con otras historias referidas al mundo marino, como por ejemplo un relato de 1614, alemán, que cuenta de un pescado con rostro de hombre y que llevaba en la corona, como no podía ser menos por el lugar, una corona imperial. En Toscana, otra historia lo cuenta como un hombre con cola de pez al que unos marineros capturan. Y por último, la tercera, que después vamos a volver a hablar de ella, sucede en los Montes Cántabros, un lugar donde hasta el día de hoy se habla de Francisco de la Vega, el hombre pez de Liérganes. Esta historia del peje Nicolao aparece también en la literatura académica del Siglo de Oro. Cervantes pone en boca de Don Quijote las cualidades del caballero andante y dice Quijote, saber nadar como dicen que nadaba el peje Nicolao. También Lope de Vega, por su parte, le atribuye al peje Nicolao una cualidad especial. Que en el peje Nicolao la halló un sabio calabrés, llámase Sarabullí, con aquesta no hay mujer difícil de pretender. ¿Sí? Según Lope, en el estómago del pez existía una piedra llamada Sarabullí que servía para enamorar a las mujeres. En 1628, Quevedo ascribe la voz Sarabullí a un baile novohispano conocido como Bully Cuscus. Tal vez esta es la primera asociación con América. Pero en realidad la popularidad de Nicolao aparece en 1608 con la publicación simultánea en Barcelona y en Salamanca de un romance llamado Relación de cómo el peje Nicolao se ha aparecido de nuevo en el mar y habló con muchos marineros en distintas partes y de las grandes maravillas que les contó de los secretos importantes de la navegación. En la versión catalana aparecía como colofón una receta que permitía a las viejas rejuvenecer. En tanto, en la versión salmantina terminaba con 2 poemas, uno dirigido a los padres y el otro a los niños. Ambas versiones fueron difundidas en lo que se conoce como pliegos de cordel. Esto es una especie de protoperiodismo, o sea, eran hojas sueltas de muy bajo costo, que por su formato llegaban a todo el público y se las ofrecía, por eso el nombre, colgadas de unas cuerdas en las puertas de los negocios, donde la gente las adquiría. ¿Qué decía el romance? ¿Qué dice? Porque todavía existe. La acción se situaba en Rota, pueblo de pescadores cercano a Cádiz, y en donde aparece este niño muy aficionado al mar, que les manifiesta a sus padres en un momento dado que quiere convertirse en pez. En ese momento su padre, ya no su madre, lo maldice. Pues tanto de la mar gustas, fuera de la mar no pares. Y Nicolás desaparece. Al año vuelve a aparecer en Rota y de cada tanto en tanto vuelve a la costa y finalmente un día asiste al casamiento de su hermana, para lo cual le fabrican un tonel de agua salada para que pueda estar en su medio. Sin embargo, mediante unas muy pocas líneas, el romance lo hace desaparecer por un siglo, llevado por sus deseos de conocer, y esto me parece importante señalar, la zanja marina llena de peligros para los navíos. En la segunda parte del romance, cuando Nicolás vuelve a aparecer, todos se han olvidado en Rota de su existencia. Por eso, en los barcos que se acercan a la bahía,
durante las tormentas, al temor propio del naufragio, se le agrega el de este ser que es un fantasma o demonio que nadie sabe quién es. Sin embargo, Nicolás logra llegar a la borda de un navío, les cuenta a sus tripulantes, de ahí el nombre del romance, los secretos que ha visto al otro lado de la zanja, y lleva al navío sano y salvo al puerto de Lisboa. Desde entonces, ya revelada nuevamente su identidad, se convierte en salvador de náufragos y guía de marinos. Si en su primera reaparición había logrado el perdón paterno, invitándolo al casamiento de su hija, es todo un símbolo eso, a partir de la segunda aparición se convierte en modelo de piedad cristiana y dice el romance: soy el Neptuno del mar, pero yo nunca pretendo ser como Dios adorado, que a un Dios estoy sujeto. El mismo año que se publica el romance del peje Nicolau, aparece en Valencia una comedia en honor de un fraile llamado Luis Bertrán, en el que se narran las peripecias de su vida, especialmente su deseo de pasar a Indias a predicar. Quiero hacer un paréntesis aquí, y aunque ella no me está escuchando, quiero señalar que tanto el gusto por esta historia como algunos de los datos que tengo me fueron ofrecidos por la doctora Daisy Rípodas. Uno de esos es este romance, en el cual Bertrán intenta convencer a un joven lego de que lo acompañe a América. Y el lego le dice: a mí, ¿quién me ha hecho marinero? Yo en mi vida he visto el grao, ni sé qué cosa es la mar. Pues si se da a través la nao, ¿quién sabe que pienso saber nadar como el peje Nicolau? La letrilla de esta comedia nos revela dos cosas. Por un lado, que estaba muy difundida, y ahora veremos que no solo en la península ibérica, sino también nos revela que ya la acción está corriéndose hacia el Atlántico. Pero antes de seguirlo en esta derrota oceánica, me gustaría detenerme en los dos relatos que muestran su presencia en otros lugares. El primero es de 1668, su autor es Hans von Grimmelshausen, fundador de la picaresca alemana. Grimmelshausen escribió una obra que se llama, y todavía se puede leer, El aventurero Simplicissimus. Y hay un episodio en ella que muestra al héroe sumergiéndose en un lago y es conducido por un grupo de tritones hasta el centro de la tierra. Allí el rey le muestra las maravillas del imperio y lo devuelve con obsequios a la superficie. En ambos relatos, en el de Nicolau y en este de Simplicissimus, hay una coincidencia: el paso por una zona oscura hasta llegar al lugar del paraíso. A lo largo de toda la historia, los pasajes, las cuevas y las cavernas representan el hábitat de seres sobrenaturales, enanos, gigantes, hadas, demonios, por lo que su tránsito puede generar miedo. Pero superado el ámbito oscuro, se llega a lugares donde reina la paz y la armonía. Habría que revisar un poquito la obra de Tolkien, porque eso está de nuevo presente en Tolkien, aparece toda esta simbología. El segundo relato sucede en la costa del Cantábrico, cerca de 1670. Es la historia de un joven nacido en el pueblo de Liérganes, se llama Francisco de la Vega y Casar, que mientras está bañándose a orillas del mar desaparece. 5 años más tarde reaparece en la bahía de Cádiz. Unos pescadores lo atrapan y aunque él casi no habla, logran establecer que su residencia está en el norte de España. Un fraile franciscano lo lleva a Liérganes, donde permanece cerca de su madre, pero su estado es de total indiferencia, casi no habla ni come. 9 años más tarde desaparece, esta vez en forma definitiva. El difusor de este segundo relato al que me estoy refiriendo fue Benito Feijóo.
Feijóo no era afecto a este tipo de credulidades, si se quiere, pero termina siendo convencido por opiniones autorizadas. Mucho tiempo después ha habido intentos de explicar el fenómeno de Francisco de la Vega, que ya veremos que ha trascendido en el tiempo, como un caso de cretinismo. Pero la historia de Francisco de la Vega subsiste hasta el día de hoy. Volvamos al Atlántico y a la incertidumbre que generaba la navegación para quienes decidían cruzar a Indias. En general, la gente se encomendaba a su santo protector, trataba de exorcizar los miedos, aquellos reales y también los imaginarios. Y cuando llegaban a tierra firme del otro lado del mar, sus relatos daban cuenta no solo de las peripecias verdaderas, muchas veces eran adornadas por la imaginación del protagonista, como en el caso de Miguel de Learte, una obra que publicamos, que el doctor de Marco hizo publicar en la Academia. En todos estos relatos seguramente se colaba el peje Nicolau. Rípodas dice, hay zonas tristemente famosas como la de la Florida y la de Bermuda, motivo por el cual se celebra la instalación en estas del peje Nicolau, por descontarse que los ayudará. Más allá de esto, hay algunos testimonios que conviene repasar sobre la presencia de Nicolás en América. El padre Nierenberg afirma que los hombres marinos han sido vistos en América y cita a Francisco Hernando y a Pedro Mártir de Anglería, pero él dice que él no cree en los hombres, no cree que se trate de hombres, perdón. Y por su parte, León Pinelo advierte que Pedro Mártir había descrito un hombre pez avistado en la costa de Araya. Esto nos está situando en la costa caribeña de Venezuela, con un mito que persiste, aunque tiene varios cambios con respecto al original, con respecto al del romance español de 1608. Dos versiones importantes se dan en la versión venezolana. La primera es un hijo que seduce a la madre, ésta lo maldice y lo destierra a la vida marina. En la segunda, hijo y madre cometen incesto y arrojan el fruto del pecado al mar. Si Venezuela es uno de los lugares en que más está asentado el mito del peje Nicolau, no es el único. Los indígenas del Amazonas afirmaban la existencia de un pueblo del Yacuruna, raza de hombres anfibios, habitantes del fondo de los ríos. Entre los exploradores de nuestras costas también, acá en el Río de la Plata, se contaban historias sobre los hombres pez. Algunos marinos de Pedro de Mendoza, lo mismo que algunos hombres de Gaboto, coincidían en haber visto salir de las aguas a un pez con cara de hombre. Estas historias fueron recogidas por Fernández de Oviedo en la Historia General y Natural de Indias. Agustín Zapata Boyán, el descubridor de las ruinas de Cayastá, se ha hecho eco de este mito y acopió muchos testimonios respecto del hombre marino al que los habitantes de nuestro litoral conocían como el negrito del agua. Un hombre de escasa estatura, del tamaño de un niño de 3 o 4 años, de tez negra, que solía jugar a la orilla de arroyos y ríos en las horas de más calor, y que si aparecía algún extraño, desaparecían raudamente. Dice Zapata Boyán que era tan fuerte la creencia de los criollos en ese personaje que más de una vez, tratando de recoger material arqueológico en la orilla de un río, se veía obstaculizado por sus ayudantes que decían que eso pertenecía al negrito del agua y éste podía enojarse. Zapata Boyán relata en sus textos otras historias bastante más inverosímiles que esta.
Si bien es cierto que el mito no ha podido ser desterrado, también es cierto que los racionalistas, o sea, la racionalidad ha intentado dar explicaciones a estos hombres pez en el mundo. Para las aguas tropicales, Eusebio Llano Zapata afirma que se veía saltar fuera del agua, cerca de la borda de los navíos, son los llamados monos de agua, que tienen rostros y manos parecidos a los humanos. Zapata Goyán llegó a una conclusión bastante semejante, porque para él los negritos del agua eran lobitos de río, de cabeza redonda, casi sin hocico, y que su apariencia daba la impresión de un hombrecito ñato. No obstante todas las explicaciones racionales y todo lo que estamos hablando, el mito del hombre pez pervive hasta el día de hoy. Liérganes, la comuna de Liérganes, le ha erigido una estatua a Francisco de la Vega, promueve paseos turísticos en torno a su figura y tiene un centro cultural dedicado estrictamente a él. También fue recordado por un programa de televisión española de sucesos paranormales. Más allá de Liérganes, del hombre de Liérganes, también el hombre pez, bueno, el pez Nicolau, se ha multiplicado en gran cantidad de relatos, en baladas, etc. Disculpe que Y interrumpa, fundamentalmente, licenciada. Nos quedan muy pocos segundos, menos de un minuto. Si les me parece, quedan... podemos ingresar por el mismo link para que usted pueda terminar. Está bien, quedan 5 minutos. Si tienen paciencia para escucharme. Ingresamos al mismo link y continuamos con la exposición. Muchas gracias. Y en 2017 apareció una novela llamada El hombre pez. Y ese mismo año se estrenó una película llamada La forma del agua, que hablaba del amor entre un hombre pez y una doncella muda. El antropólogo Giovanni Bronzini hace mención de 2 baladas, una en Francia y otra en Italia. La francesa sería, la traducción literal de la francesa sería La zambullida. La italiana, en cambio, se llama La pesca del anillo. El tema es el mismo: un anillo cae al mar y el marinero, para rescatarlo, pide la mano de la doncella a la cual se le perdió. Pero me voy a detener sobre todo en los relatos de tradición oral y de las comunidades de Venezuela, porque me parecen es lo más importante, es el lugar donde más ha pervivido esta tradición. Especialmente en las comunidades afro-venezolanas de la zona de Maracaibo y de la isla Margarita. En Margarita los pescadores tienen una procesión anual por Pascua en la que sacan al pez Nicolau de paseo. Pero además es tan fuerte la tradición que un músico de rock venezolano estrenó hace relativamente poco tiempo un tema de rock dedicado al pez Nicolau. Por supuesto, la empatía del cantante está hacia el hijo de la perdición, es decir, se compadece con él por su triste destino. Bueno, como ven, el mito, la fuerza del mito ha trascendido los siglos, ha recorrido prácticamente 3/4 partes del planeta, y después de salir del mar Tirreno, pasar al Mediterráneo y nadar por el Atlántico, afincado en tierras americanas, ha vuelto al mundo europeo. Bueno, eso es todo, les agradezco la atención, espero no haberlos abrumado con esta charla, así que muchas gracias.
Muchas gracias, licenciada Frías. Señoras, señores, queda levantada la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo le va, Comodoro? Doctor, muchas gracias. Saludos para todos. Muchas Buenas gracias. tardes para Gracias. todos. Saludos, hasta luego. Adiós. Muy Gracias, interesante. felicitaciones, Susana. Pronto. Doctor. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias a todos. Muy Muchas interesante. gracias y Gracias, felicidades. Eduardo. Felicitaciones, muy interesante.